Hola mis amigas hermosas, bellas y amantes del maquillaje, muy pero muy bienvenidas a mi canal. El día de hoy realizaremos este maquillaje, espero que les guste, sigan el paso a paso, así que sin más preámbulos, manos a la obra. Hola mis lindas, comenzaremos este maquillaje aplicándonos un iluminador o base blanca, la cual esparciremos por todo el rostro armonizándolo de forma simétrica. Y luego nos aplicaremos unos polvos translúcidos para sellar este maquillaje. Iniciaremos maquillando los ojos con 2 tonos de sombra azul, pasando de claro a oscuro e incrementando poco a poco la intensidad del mismo. Aplicamos el producto tanto en el párpado fijo como en el párpado móvil con una brocha difuminadora poco a poco de forma circular. En esta zona aplicamos el siguiente tono azul de la paleta un poco más intenso y descargamos este producto en el párpado móvil y lo llevamos hacia la cuenca difuminándolo muy pero muy suavemente. Luego aplicamos el mismo tono en la línea inferior de pestañas, yendo hacia la comisura del ojo y hasta el lagrimal, conectándolos con la sombra del párpado móvil en el canto externo. Una vez tengamos la sombra difuminada de forma armónica, tomamos el glitter azul y lo aplicamos sobre todo el párpado, iniciando sobre la línea de pestañas superior hacia el párpado fijo, con toquecitos muy pero muy suaves antes de llegar a la ceja. Y hacemos lo mismo sobre la línea de pestañas inferior y sobre la órbita del ojo, aplicando el producto desde el pómulo hacia la sien. Ahora con un lápiz negro o delineador líquido realizamos el eyeliner sobre la línea de pestañas superior e inferior. Una vez listo el eyeliner, aplicamos la máscara de pestañas y para darle más dramatismo a este maquillaje procedemos a ponernos unas pestañas postizas 5D para que quede bien lindo. Con un lápiz de ojos blanco vamos a realizar una pequeña nariz como guía para facilitar nuestro maquillaje y con eso no nos equivocamos. Podemos corregirlo difuminándolo con el maquillaje o la base que nos aplicamos anteriormente y podemos volverla a hacer una y otra vez hasta que nos quede perfecta. Cuando ya estemos seguros de que el diseño está listo, lo rellenamos con un lápiz negro, con sombra negra o con un delineador líquido, lo que tengamos a la mano. De ser necesario, retocamos los bordes con el delineador para tener un acabado más prolijo. Utilizamos nuevamente el lápiz blanco como guía y dibujamos la línea de la mandíbula. Y también realizamos un diseño bien personalizado de arabescos y puntos, lo que nos inspire para una linda Catrina. Eso debe ser de nuestra inspiración, de nuestro gusto, hasta que nos quede perfecta y podamos aplicar este diseño. Ya definida la línea guía en la mandíbula, utilizaremos los 2 tonos marrón, uno claro y uno oscuro, los cuales aplicaremos sobre esta línea y difuminando cada uno de los tonos de una forma armónica y simétrica. Y por último aplicaremos sobre la línea guía una sombra con un tono negro definiendo la mandíbula superior y ayudándonos a que el trazo se vea mucho pero mucho más realista. Aplicaremos líneas guía en nuestros labios para poder marcar con más precisión el delineador líquido negro que posteriormente nos aplicamos y al final terminamos con un labial negro. Una vez hecho esto, delineamos las líneas guía de los arabescos ya definitivos que hicimos al principio con un lápiz azul y lo repisamos hasta que queden prolijos y que queden a nuestro gusto. Con un delineador líquido color rojo, blanco y azul delinearemos los contornos y detalles que hicimos anteriormente en los arabescos. Aplicamos glitter rojo y azul y la verdad, podemos ser creativos y colocar nuestro toque para personalizar este diseño Catrina. Para finalizar este maquillaje, le realizaremos algunos toques con unas gemas de maquillaje de fantasía y con un delineador negro vamos marcando puntitos según nuestro diseño y listo, terminamos el maquillaje. Bueno, mis artistas del maquillaje, me encantó haber compartido con ustedes este video, espero que les haya gustado, comenten, le den like al video y obviamente si no se han suscrito que se suscriban y formen parte de esta comunidad. Así que bueno, nos vemos en la próxima, chao. ¡Mua!